Buenos días, vamos a empezar la sesión del miércoles. Por favor, silencio. Gracias. Vamos a empezar la sesión del miércoles. Este miércoles tratamos del servicio de farmacia hospitalaria. Los compañeros que están, no tenemos poco. Pero hace una gran labor y en esta ocasión nuestra R4, Roberto Barba, titular de la línea. Señora, buenos días. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Como ya hemos adelantado, vamos a hablar sobre la de prescripción, adecuación de la farmacoterapia en pacientes polimedicados. La de prescripción se define como un proceso planificado y supervisado de reducción de dosis, sustitución o interrupción de medicamentos potencialmente inadecuados en base a la evidencia disponible. ¿Y por qué debemos de prescribir? Pues en primer lugar, por el envejecimiento de la población. En España, según datos de 2022, un cerca del 20% de la población es mayor de 65 años y la esperanza de vida es de 83 años, lo que nos convierte en el país con mayor esperanza de vida del mundo. Junto con la prevalencia de las enfermedades crónicas y comorbilidades, hace que los pacientes estén polimedicados. La polimedicación se define como la toma simultánea de 5 o más medicamentos en un periodo superior o igual a 3 meses. En España hay una prevalencia de pacientes polimedicados de entre un 35 y un 40%, lo que supone 1 de cada 3 mayores, y este dato se ha triplicado en la década entre 2005 y 2015 y se espera que continúe aumentando. ¿Qué consecuencias clínicas tiene la polimedicación? Pues, en primer lugar, la disminución de la adherencia. Se considera que cuanto más complejo es el régimen terapéutico, menor es el cumplimiento. También la polimedicación lleva asociada aparición de efectos adversos, interacciones, así como un mayor riesgo de hospitalizaciones y reingresos, un mayor número de riesgo de caídas y lesiones derivadas, así como una disminución de la funcionalidad física y un deterioro de la calidad de vida. También esto conlleva un incremento en la mortalidad y en la morbilidad y un aumento de los costes, no solo de los costes directos derivados de la medicación, sino también de los costes indirectos asociados a los ingresos por reacciones adversas. 8,6 millones de los ingresos que se producen en Europa cada año son debidos a reacciones adversas a los medicamentos. De ellos, 50% son evitables y el 70% se producen en pacientes mayores de 65 años tratados con más de 5 fármacos. Las causas propuestas son prescripciones inadecuadas y falta de monitorización. Decimos que la medicación es potencialmente inadecuada cuando existen alternativas terapéuticas más seguras y eficaces, cuando el uso de fármacos se realiza a mayores dosis o a mayor duración de la indicada, cuando el uso de fármacos tiene alto riesgo de interacciones fármaco-fármaco o fármaco-enfermedad, cuando hay duplicidades o cuando hay omisión de un medicamento que está clínicamente indicado. En definitiva, cuando el balance riesgo-beneficio es desfavorable. Se estima que 1 de cada 5 prescripciones son inadecuadas en pacientes mayores y que más de la mitad de los pacientes polimedicados reciben fármacos potencialmente inadecuados. En las barreras de la prescripción podemos hablar de la implicación de múltiples prescriptores, que en muchos casos conlleva duplicidad de tratamientos o prescripción de diferentes fármacos que cuando se asocian pueden producir efectos adversos indeseables. Esto en muchos casos es debido a la falta de comunicación y coordinación entre profesionales, debido en muchos casos a la falta de tiempo y también como barreras encontramos las reticencias del paciente o de los cuidadores a abandonar tratamiento que llevan mucho tiempo tomando, ya sea por temor a las reacciones adversas o porque ya han intentado la recaída en un pasado sin éxito. Dentro de los facilitadores de la prescripción contamos con una formación específica, con la cooperación y comunicación interprofesional, también la aparición de alertas en la historia clínica acerca de interacciones, duplicidades o ajustes de dosis y con herramientas de ayuda a la de prescripción como ahora veremos. La población diana para la de prescripción son pacientes polimedicados
que sufren caídas frecuentes, ya que en muchos casos estas caídas suelen estar asociados medicamentos en su aparición, pacientes con deterioro cognitivo, frágiles o con una esperanza de vida limitada, en las que los fármacos se prescribieron antes de que aparecieran estas situaciones y, por tanto, ya no se consideran indicados o incluso pueden resultar inadecuados. Para llevar a cabo la prescripción tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones, como realizar una prescripción razonada, con un objetivo terapéutico claro, teniendo en cuenta la esperanza de vida y la expectativa de vida del paciente, así como el tiempo estimado del tratamiento, para que exista un beneficio clínico. De forma que si el tiempo estimado para que exista un beneficio clínico es inferior a la esperanza de vida del paciente, el medicamento resultaría inadecuado. Es importante también revisar de forma periódica la medicación, incluyendo tratamientos no farmacológicos, interrumpir terapias innecesarias, en algunos casos sustituirlas por terapias más seguras, considerar como posibles eventos adversos a medicamentos cualquier nuevo síntoma, como caídas, confusiones o cambios en el comportamiento, utilizar dosis recomendadas en ancianos, como las fórmulas de aclaramiento renal, monitorizar fármacos problemáticos, como los iones en tratamiento con diuréticos, antihipertensivos, y promover la adherencia al tratamiento para conseguir los mayores beneficios posibles. Todo esto se va a conseguir mediante un trabajo multidisciplinar en el que van a intervenir, por un lado, los médicos de familia, coordinando y controlando el conjunto de los medicamentos prescritos, los geriatras, médicos de urgencias y otros especialistas, proporcionando instrucciones claras respecto al tratamiento pautado y teniendo en cuenta todos los medicamentos que el paciente está tomando. También los farmacéuticos, mediante procesos de revisión de la medicación, seguimiento farmacoterapéutico y conciliación del tratamiento. Y, por último, el personal de enfermería, mediante tareas de educación para la salud, instruyendo sobre la administración y detectando problemas relacionados con el tratamiento. Este trabajo multidisciplinar se debe realizar en colaboración con el paciente, fomentando la toma de decisiones compartidas y, en el caso de que el paciente presente deterioro cognitivo, considerar a los familiares o al entorno más cercano. Pasando a hablar de las herramientas para la prescripción, tenemos dos estrategias fundamentales. Por un lado, los métodos implícitos, que van a ser una serie de cuestionarios o algoritmos que van a permitir la evaluación clínica del paciente y la medicación. Estos métodos son fiables y consideran la perspectiva del paciente, pero tienen como inconveniente que requieren mucho tiempo. Algunos de ellos son el índice de adecuación de medicamentos y el algoritmo de revisión de las EFAP. Por otro lado, los métodos explícitos van a ser listados de fármacos potencialmente inadecuados en determinadas situaciones clínicas, basados en la evidencia. Estos métodos son válidos y reproducibles y, a diferencia de los anteriores, consumen poco tiempo, pero estos no valoran el contexto individual ni sociofamiliar del paciente. Algunos de ellos son los criterios Stop-Start, BIRCS, Leskron, Crispus, entre otros. No hay un método que sea mejor que otro, pero combinándose entre sí pueden resultar útiles para un mejor abordaje del paciente polimedicado. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de cada uno de ellos. En el caso de los métodos implícitos, tenemos el índice de adecuación de la medicación, que es un cuestionario que evalúa la adecuación de cada medicamento a través de 10 ítems, que son valorados en una escala de 3 grados, desde apropiado hasta inapropiado. La suma de cada uno de estos ítems nos va a dar lugar a una puntuación y, a mayor puntuación, mayor riesgo de inadecuación del tratamiento. Como ventajas tenemos que este método es bastante fiable, pero requiere mucho tiempo para su realización, no mide infrautilización y no considera reacciones adversas ni incumplimiento. Otro de los métodos implícitos es el algoritmo de medicación de la SEFAP, que es la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, y se trata de un abordaje centrado en la persona que analiza los objetivos de cada fármaco, que son necesidad, efectividad, adecuación y seguridad. Según las respuestas de este algoritmo, nos puede llevar a una serie de recomendaciones que pueden ser o bien suspender el tratamiento, sustituir por una alternativa más eficaz o segura o incluso iniciar un nuevo tratamiento.
Pasando ya a los métodos explícitos, tenemos los criterios Stop-Start, que quizás sean los más conocidos, elaborados por un grupo de geriatras irlandeses, que se publicaron por primera vez en 2008 y que se han actualizado recientemente este 2023. Aunque pueden aplicarse a cualquier paciente polimedicado, los que más se beneficiarían de su uso son los pacientes mayores de 65 años. En esta última versión se comprende de 190 criterios, 133 criterios STOP, que son medicamentos potencialmente inapropiados que se recomienda suspender, por ejemplo, los antiepilépticos, antihistamínicos de primera generación u opioides en pacientes con caídas recurrentes, ya que pueden alterar el nivel de conciencia. También incluyen 57 criterios STAR, que son medicamentos que están potencialmente indicados y que se recomienda iniciar, como por ejemplo los inhibidores de la SGLT2 como dapagliflozina o empagliflozina en insuficiencia cardíaca sintomática con o sin FEBI reducida, independientemente de la presencia de diabetes. Por otro lado, tenemos los criterios PIS, publicados por la Sociedad Americana de Geriatría, que se han actualizado también en este 2023 y en este caso se organiza en 5 categorías generales, que son medicamentos que se consideran potencialmente inadecuados, medicamentos potencialmente inapropiados en pacientes con determinadas enfermedades, medicamentos para utilizar con precaución, interacciones farmacológicas potencialmente inapropiadas y medicamentos cuyas dosis deben ajustarse según función renal. Un ejemplo de medicamentos que se deben utilizar con precaución es el que ya acabamos de comentar, de los inhibidores de la SGLT2 en pacientes adultos debido al elevado riesgo de infecciones urogenitales, sobre todo en mujeres, en el primer mes de tratamiento y también en pacientes mayores debido a ese efecto de cetoacidosis diabética, por lo que en estos pacientes hay que monitorizar el tratamiento. Los criterios de Strong fueron elaborados por un grupo español de farmacéuticos e internistas y la diana son pacientes mayores con multimorbilidad y polimedicados. Estos se organizan en 27 criterios según ATC y en 7 grupos farmacoterapéuticos. Al igual que los anteriores, consideran condiciones de prescripción, por ejemplo, los antidiabéticos orales, excepto metformina, en pacientes de edad superior a 80 años, o en diabetes con más de 10 años de evolución en tratamiento con insulina, pero además tienen en cuenta indicaciones de monitorización tras la retirada, como en este caso de los antidiabéticos orales, monitorizar la hemoglobina glicosilada, que debe ser inferior al 8,5% en este grupo de pacientes, y también indican que el seguimiento se debe realizar de forma trimestral. Los criterios PRISPUS, que fueron publicados por primera vez en 2010 por un grupo de geriatras alemanes, que también han sido actualizados en este 2023, son un listado de fármacos agrupados por sistemas fisiológicos y en este caso, a diferencia de los anteriores, se describen para cada fármaco posibles alternativas terapéuticas y las precauciones que se deben seguir en caso de utilización. Por ejemplo, los antiácidos que contienen magnesio no se recomienda su utilización durante un periodo superior a 4 semanas y como alternativa indican los antiácidos que contienen alginato o los inhibidores de la bomba de protones en una duración que no supere las 8 semanas. El último de los métodos explícitos que vamos a hablar son los stop-fail, que se elaboraron por el mismo grupo de los stop-start. En España se han denominado stop-PAL, ya que consideran que están dirigidos no tanto al paciente frágil, sino al paciente en la situación final de la vida. Estos se actualizaron por última vez en 2020 y la diana son pacientes mayores de edad igual o superior a 65 años que cumplan todos los siguientes criterios, que son que presenten una patología irreversible en la etapa final de la vida, un mal pronóstico de supervivencia en un año, grave deterioro funcional, cognitivo o ambos, o en los que la prioridad del tratamiento sea sintomática. Está organizado en 25 criterios y en 10 secciones. Uno de los ejemplos serían los hipolipemiantes, que tienen que ser prescritos, no estarían indicados en este grupo de pacientes, porque para conseguir un beneficio clínico tienen que estar prescritos durante largos periodos de tiempo. Y para cortos periodos de tiempo los riesgos superan a esos beneficios potenciales.
Otras herramientas que pueden resultar útiles para realizar la prescripción son páginas web como la de MedStopper, en la que al introducir toda la farmacoterapia de un paciente nos la va a organizar de forma gráfica según prioridad de la retirada, basándose en la capacidad para mejorar los síntomas, la capacidad para reducir el riesgo de una enfermedad futura y la capacidad para producir un daño. Además, nos va a sugerir estrategias de retirada y nos va a indicar posibles síntomas que monitorizar durante la retirada. También nos ofrece un enlace a las recomendaciones de los criterios BIRS y los criterios STOP para cada fármaco. Otra página web también puede resultar útil de prescripción es la de theprescribing.org, que contiene algoritmos de retirada de medicación y también folletos o infografías destinadas a ser entregadas a los pacientes. También tenemos la calculadora de carga anticolinérgica elaborada por un grupo español, el grupo Chronic Pharma, de investigación sobre cronicidad y farmacoterapia, que se basa en 10 escalas y que calcula el potencial anticolinérgico de los fármacos. La carga anticolinérgica se define como el efecto acumulativo de tomar uno o más medicamentos que puedan producir efectos adversos anticolinérgicos, como pueden ser estreñimiento, disfagia, sequedad de boca, incluso alteraciones cognitivas, caídas, etc. Algunos de los fármacos que tienen elevada carga anticolinérgica pues son la tolterodina, la paroxetina o la butilescopolamina. Y bueno, ¿qué podemos prescribir? Pues en general aquellos fármacos en los que tengan un riesgo elevado de reacciones adversas y en los que el beneficio clínico sea inferior. Hay muchos grupos terapéuticos sobre los que podemos prescribir, pero vamos a hablar de los tres principales, los tres grupos que son de los más prescritos en nuestro entorno, que son los inhibidores de la bomba de protones, las estatinas y las benzodiazepinas y fármacos Z. Respecto a los inhibidores de la bomba de protones, según los criterios STOP, Lestron y Priscus, no se recomienda su duración durante más de 8 semanas a dosis plenas para la enfermedad ulcerosa péptica no complicada. En estos casos estaría indicada la reducción del tratamiento, la interrupción precoz del IVP o la terapia de mantenimiento con antagonistas H2. La interrupción, según las guías, puede realizarse de forma brusca o realizarse de forma gradual. El motivo de recomendar la prescripción en estos casos es el incremento del riesgo de infecciones por Clostridium, riesgo de fracturas y neumonía adquirida en la comunidad. Los criterios Lestron, además, indican una serie de excepciones a esta recomendación. Es decir, no se recomendaría la retirada en pacientes mayores de alto riesgo que estén en tratamiento con corticoides o con el uso crónico de AINES. Aquellos que presenten esofagitis erosiva o esófago de Barrett, estados de hipersecreción ácida y aquellos en los que sea necesario mantener el tratamiento tras el intento de retirada por la reaparición de síntomas. En un estudio publicado en 2022 en la revista Gastroenterology nos ofrece una serie de recomendaciones a la hora de tener en cuenta para la retirada de los IVP. Entre ellas nos indican que la decisión de retirar un IVP se debe basar en la ausencia de indicación y no en la preocupación por las reacciones adversas. Además, indican que se debe avisar al paciente de la probabilidad de aparición de efectos adversos transitorios tras la retirada debido a ese efecto rebote de hipersecreción ácida. Pasando a las estatinas, los criterios STOP en su versión 3 nos indican que nos recomiendan la retirada cuando se utilizan para prevención cardiovascular primaria en pacientes de edad mayor o igual a 85 años y con fragilidad establecida en los que la esperanza de vida sea inferior a 3 años, ya que existe falta de evidencia de eficacia. Los criterios Lestron también recomiendan retirar el tratamiento cuando se usan en prevención primaria en pacientes mayores de 80 años, pero también en prevención secundaria en aquellos casos en los que se obtenga una puntuación superior o igual a 8 puntos en la escala de Pfeiffer, que es una escala de deterioro cognitivo. En el Boletín de Farmacoterapéutico de Castilla-La Mancha de 2022 se evaluó el uso de estatinas en pacientes mayores de 75 años y concluía que en prevención primaria hay una recomendación fuerte de uso en esta población por haber demostrado beneficio clínico, tanto en la reducción de eventos cardiovasculares como en la reducción de la mortalidad.
En prevención primaria también estarían recomendadas, aunque la reducción de riesgo coronario ha demostrado ser menos pronunciada que cuando se utilizan en prevención secundaria. Además, en la guía americana de la Sociedad Americana de Corazón sobre el manejo del colesterol en sangre, nos indican que cuando el tiempo de beneficio es superior a la expectativa de vida del paciente, se recomienda interrumpir el tratamiento y que el tiempo para obtener el beneficio en prevención primaria en ancianos se estima de 2 a 5 años para infarto agudo de miocardio y de 5 años para la prevención del ictus. Además, el número de personas a tratar es de 100 durante 3,5 años para evitar 1,5 infartos y 0,9 ictus. De ahí que en los criterios Stop-Start nos indiquen la retirada en pacientes en los que la esperanza de vida sea inferior a 3 años. Además, también estaría indicada la retirada en pacientes con deterioro cognitivo, fragilidad y múltiples patologías, ya que este grupo de población es más susceptible para sufrir los efectos adversos propios de las estatinas, como pueden ser mialgias o elevación de las transaminasas, y además los pacientes polimedicados tienen mayor riesgo de sufrir interacciones. Además, muchas de las estatinas se metabolizan por el CYP3A4. Pasando al último grupo de las benzodiazepinas y los fármacos teta, como el zolpidem, los criterios STOP no recomiendan su duración durante más de 4 semanas y para el insomnio no recomiendan su duración durante más de 2 semanas. Los criterios BIS recomiendan evitar de forma general las estatinas en pacientes mayores debido a esa mayor susceptibilidad para tener las reacciones adversas propias de las benzodiazepinas, como pueden ser mayor riesgo de caídas, deterioro cognitivo, fracturas y con ello mayor morbilidad y mortalidad. Los criterios PRISPUS nos indican una serie de alternativas que iniciar, como puede ser melatonina o mirtazapina, y en los criterios LESCRON nos recomiendan retirar las benzodiazepinas cuando se utilizan para el insomnio en aquellos pacientes en los que no hayan experimentado ningún episodio, ninguna alteración del sueño en el mes anterior. En el caso de las benzodiazepinas se debe tener una estrategia para la retirada que sea individualizada, teniendo en cuenta las características del paciente. Esta retirada debe realizarse de forma progresiva, se debe reducir la dosis de forma gradual entre un 10 y un 25% y sustituir las benzodiazepinas de vida media corta. En algunos casos puede ser útil por sustituirlas por diazepam, que presenta una vida más larga y tiene mayor variedad de presentaciones que van a facilitar esa reducción de dosis. Además, también se recomienda monitorizar los efectos adversos de la retirada y no se recomienda volver atrás en la retirada, no se recomienda volver a aumentar la dosis o añadir dosis extra o dosis de rescate, sino parar la retirada y, en algunos casos, introducir alguna alternativa. Y ya para finalizar, algunos puntos clave sobre la deprescripción. Los referentes al paciente, pues tener muy en cuenta los objetivos de tratamiento, la esperanza de vida y el tiempo hasta el beneficio. También fomentar sobre todo la adherencia para conseguir el mayor beneficio terapéutico posible y prestar atención ante la aparición de interacciones o efectos adversos. También considerar de cada paciente el estado funcional, la calidad de vida, así como su contexto sociofamiliar. Respecto al tratamiento, es importante revisar de manera periódica la medicación para así identificar prescripciones inadecuadas o que con el tiempo se hayan vuelto inadecuadas y establecer un plan de retirada consensuado siempre con el paciente. Respecto a los profesionales, pues sí, fomentar esa comunicación y cooperación multidisciplinar y también llevar a cabo una monitorización estrecha, sobre todo en las primeras fases de la retirada, evaluar el grado de aceptación de las recomendaciones por parte de los pacientes y así realizar esa monitorización estrecha para detectar reapariciones de los síntomas o empeoramientos de la enfermedad de base. Estas son las referencias que he utilizado y esto es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Nada?
atención a esos pacientes, tanto el especialista como los médicos de familia, yo creo que en primer lugar. En farmacia habéis sacado un control, hacéis algún aviso cuando veis algo muy exagerado o... Sí, nosotros si detectamos algo intentamos avisar de forma telefónica o dejar alguna nota comentándolo. Si detectamos algún error o algo según la relevancia, pues sí que llamamos o intentamos contactar. Sí, sí. Menos es más. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Nada? Pues muy bien, la verdad, lo he dicho. Enhorabuena de nuevo y nos vemos en el que